Hi there, how are you? En la clase de hoy vamos a ver la pasiva en un vídeo actualizado. Tenemos passive voice y lo primero que vamos a ver es la estructura. Tenemos un sujeto que puede ser I, you, he, she, they, we, etc. O también puede ser the thief, el ladrón, por ejemplo, o una cosa, the house, the car, whatever, ¿ok? Después tenemos to be en un tiempo concreto, que puede ser presente, entonces tendríamos am, is, are, pasado, was, were, futuro, will be, present perfect, have or has been, etcétera, etcétera. Estos son los más comunes quizá en la pasiva, ¿ok? Y después tendríamos un past participle, es decir, un participio de pasado, que como sabéis es, si el verbo es regular, acabaría en ed, y si el verbo es irregular, sería la tercera columna de los verbos irregulares. Tercera columna de los verbos irregulares. Bueno, para la pasiva tenéis que saber bastante bien los verbos irregulares, porque si no, no podéis usarlos. Después tendríamos, en último lugar, by más agente. Esto a veces es opcional. By me, by you, by him, by her, by Frank, by Alice, by the police, etc. Alguien que realice la acción. Vamos a ver un ejemplo. The thief was, pasado, arrested, participio, by the police, by y un agente, the police en este caso. The thief was arrested by the police. By the police podemos no ponerlo porque al decir que el ladrón fue arrestado, bueno, ya suponemos que es por la policía. Entonces, bueno, si queremos decirlo, lo decimos, by the police, o si no, pues no lo ponemos. Se sobreentiende que fue por la policía. Bien, normalmente usamos activas, oraciones en activa. ¿Y qué hace la activa? ¿Para qué sirve? Pues la activa realza quién hace la acción. Por ejemplo, aquí tenemos una activa. They built a house. Aquí realza que ellos construyeron una casa. Damos más importancia a ellos. Nos centramos en ellos. ¿Y la pasiva para qué sirve? Pues la pasiva realza qué recibe la acción si es una cosa o quién recibe la acción si es una persona. Por ejemplo, la pasiva de they built a house sería a house was built. Aquí realzamos a house. Le damos importancia a que fue una casa lo que se construyó y no otra cosa. En este ejemplo de abajo, la activa sería the police arrested the thief. La policía arrestó al ladrón. Y nos centramos en la activa, nos centramos en the police. Fue la policía quien arrestó al ladrón y no otra persona o quien sea. Y en la pasiva decimos the thief was arrested by the police, que es opcional. Y nos centramos en que fue el ladrón quien fue arrestado. Es decir, nos centramos en qué recibe la acción, en este caso la casa, o en quién recibe la acción, en este caso el ladrón. Vamos a subrayar que aquí nos centramos en una casa, que es lo que recibe la acción, a house, y aquí, en la pasiva de aquí, nos centramos en the thief, es decir, quién recibe la acción. Fijaos ahora cómo en una sola oración puede haber un complemento indirecto, como este, me, y un complemento directo,
the first prize. Esto nos permite hacer dos pasivas. En una de ellas nos centramos en qué recibe la acción y en la otra nos centramos en quién recibe la acción. Es decir, they gave me the first prize. Tenemos complemento indirecto, complemento directo. Es decir, quién recibe la acción y qué recibe la acción. ¿Ok? Por lo tanto, podemos hacer dos pasivas cuando nos pasa esto. Podemos coger el complemento directo como sujeto, the first prize, y decir, the first prize was given to me. El primer premio fue dado a mí. Y también podemos centrarnos en quién recibe el premio en este caso. Por tanto, podemos empezar la oración por yo. I was given the first prize. Yo fui dado, esto en español no se dice, el primer premio. Pero en inglés sí es muy frecuente. En español no, pero en inglés sí. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo cambiamos de activa a pasiva. Por ejemplo, en esta oración tenemos Bill Gates created Microsoft. Bill Gates es el sujeto. Created es el verbo en past simple. Y Microsoft es el complemento directo en este caso. ¿Cómo pasamos de activa a pasiva? Pues en este caso solo tenemos complemento directo. En algunas oraciones podemos tener los dos, directo e indirecto. En esta tenemos directo. Entonces, ¿cómo pasamos a pasiva? Cogemos el complemento directo y lo convertimos en sujeto de la pasiva. ¿Ok? Microsoft. ¿Vale? ¿Qué hacemos después? Después de un sujeto tiene que ir un verbo en una afirmativa. Entonces, dijimos al principio del vídeo que la pasiva se construía con el verbo to be más un participio. Bien. En este caso, ¿en qué tiempo ponemos el verbo to be? Pues en el tiempo en el que está create, en este caso, created. Está en past simple, está en pasado, luego ponemos to be en pasado. Microsoft was. Como es singular, ponemos was y no were. Y ahora, ¿cuál es el participio de created? Pues es igual. Casualmente es igual porque el pasado acaba en ed y el participio también acaba en ed. Por tanto, ponemos created. Es la misma palabra, pero esta es un pasado, past simple, y esta es un participio. O sea, se escriben igual, pero no son lo mismo. ¿Ok? Microsoft was created. Y luego, lo que en la activa era sujeto, lo ponemos como agente que se llama agente de la pasiva. Y la preposición de la pasiva es by. En este caso sí nos interesa poner by Bill Gates porque es alguien concreto. No es ellos o no sabemos muy bien quiénes son. En este caso sí sabemos quién es. El creador de Microsoft. Por tanto, la pasiva quedaría así. Microsoft was created by Bill Gates. Microsoft fue creado por Bill Gates. Fijaos ahora en este ejemplo. They gave Paul a medal. Tenemos un sujeto, un verbo en past simple, un complemento indirecto y un complemento directo. Tenemos los dos. ¿Esto qué quiere decir?
que para pasar a pasiva podemos hacer dos pasivas. Una centrándonos en el complemento directo y otra centrándonos en el complemento indirecto. Vamos a centrarnos primero en el complemento directo. A metal lo pasamos a sujeto. A metal. Tenemos el verbo dar, give, en pasado, gave. Luego tenemos que poner to be en pasado. Was, en este caso was. Give lo tenemos que poner en participio. Por eso decía antes que tenemos que sabernos los verbos irregulares muy bien. ¿Cómo es el verbo give? Give, gave, given. Given es el participio. Por tanto, a metal was given to Paul. Nos hemos centrado en a metal, hemos puesto el verbo en pasiva y hemos puesto a quién se le dio, en este caso, la medalla. To Paul. Esto no es agente, esto es simplemente a quién se le dio. Y podríamos poner by them si quisiéramos, ¿ok? Pero no es necesario. No es necesario porque they, ¿quiénes son they? No sabemos, unas personas. Entonces no es importante y como no es importante, pues no es necesario ponerlo. Bien, antes hemos visto la pasiva 1, digamos. Ahora vamos a ver la pasiva 2. Antes hemos hecho la pasiva utilizando el complemento directo como sujeto. Pero ahora, en la pasiva 2, vamos a ponerlo así, pasiva 2, vamos a elegir el complemento indirecto para ponerlo como sujeto. Entonces, va a ser así. Paul. El verbo le pasa lo mismo que antes. Was given. Was to be en pasado y gave en participio. Was given. ¿Qué es lo que le dieron a Paul? A medal. Paul was given a medal. Fijaos que a medal se queda aquí en el mismo sitio. Y como antes, podríamos poner by them. Fijaos que usamos el pronombre objeto, no by they, sino by them. Pronombre objeto. Eso lo vimos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto es necesario? No. No es necesario porque hemos dicho antes que no sabemos quiénes son ellos. Por lo tanto, no es muy importante. Lo importante es que fue a Paul a quien le dieron la medalla y no a otra persona. En este caso, nos estamos centrando en Paul. Aquí lo importante es Paul. En la anterior, lo importante era a medal, que fue una medalla y no otra cosa lo que le dieron a Paul. Aquí es a Paul a quien le dieron la medalla, una medalla, y no a otra persona. Fijaos ahora en esta oración. Shakira gave Paul a medal. Es la misma oración que antes, solo que ahora el sujeto en la activa es Shakira, es decir, una persona concreta. Entonces, pasiva 1. Elegimos a medal como sujeto de la pasiva. ¿Ok? A medal. Gave, ya sabemos que es to be en pasado, porque está en pasado gave. Participio del propio give, es decir, given. ¿A quién se le dio una medalla? To Paul. ¿Y quién se la dio? En este caso, sí es importante poner por quién se la dio.
¿eh? ¿Por qué? Porque es una persona conocida, importante y concreta, ¿eh? Entonces, sí pondríamos by Shakira. ¿Ok? A medal was given to Paul by Shakira. Una medalla fue dada a Paul por Shakira. Y vamos a hacer ahora la pasiva 2. Es decir, en vez de centrarnos en la medalla, en una medalla, nos vamos a centrar en a quién se le dio esa medalla. Por tanto, va a ser Paul el que pase a sujeto de la pasiva. Paul. El verbo lo transformamos en pasiva de la misma manera que antes. Was given. ¿Qué le dieron a Paul? A medal. ¿Y quién se lo dio? En este caso, hemos dicho antes que era importante, ¿eh? Por tanto, ponemos by Shakira. Es decir, aquí nos hemos centrado en el complemento indirecto, Paul, que es el que hemos pasado a sujeto de la pasiva. Y además, hemos puesto, no entre paréntesis, sino sin paréntesis, by Shakira, porque Shakira es alguien concreto. A veces en algunos ejercicios os pueden pedir lo contrario, pasar de pasiva a activa. Esto quizás es un poco más complicado, pero vamos a verlo también, brevemente. Paul was given a medal. Paul fue dado una medalla. ¿Eh? Es decir, le dieron a Paul una medalla. ¿Quién se la dio? No lo sabemos. Cuando no lo sabemos, el sujeto es they. ¿Ok? De la activa. ¿Ok? They. En la activa ponemos el verbo en el tiempo en que esté el to be, que es pasado, ¿verdad? Gave. They gave. ¿A quién se lo dieron? Ellos dieron a quién. Paul a medal. Y ya tenemos la activa hecha. Ellos dieron a Paul una medalla. También podemos hacerlo así. They gave a medal to Paul. ¿Ok? Ellos dieron una medalla a Paul. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Paul was given a medal by Shakira. ¿Quién realizó la acción? ¿Quién dio una medalla a quién y todo eso? Pues en este caso, está claro, fue Shakira. Por tanto, Shakira es la que va a pasar a ser sujeto. El to be está en pasado, por tanto, pondríamos give en pasado. Gave. ¿Qué dio Shakira? A medal. ¿A quién se la dio? A Paul. ¿Ok? Y también con estos verbos que admiten complemento directo y complemento indirecto, podemos poner primero qué se le dio y después a quién, y también podemos poner primero a quién se le dio y después qué se le dio. En este caso hemos puesto qué se le dio a quién. Ahora vamos a poner a quién se le dio qué. ¿Ok? Por tanto, Shakira gave a quién. Paul, en este caso no se pone to, cuando va directamente después del verbo. ¿Y qué le dio? A medal. ¿Ok? Y el siguiente ejemplo, a medal was given to Paul by Shakira. Ok. ¿Quién realizó la acción? Shakira. Pues Shakira. Pasado de give, gave. Aquí es lo mismo que lo anterior. Shakira gave Paul a medal.
¿ok? O Shakira gave a medal. En este caso, cuando el verbo está separado de a quién se le da, si ponemos la preposición a medal to Paul. Bueno, lo normal es que pongan de activa a pasiva. Bueno, si os ponen este, pues tenéis que hacer el proceso inverso, de lo que hemos visto antes. ¿Ok? Bien, en español tenemos un tipo de pasiva que se llama pasiva refleja, con la que usamos la palabra se. Se reparan móviles, se venden coches, etcétera, etcétera. Bueno, eso en inglés, ese se no existe. En este tipo de oraciones, en la activa, el sujeto va a ser ellos. ¿Ok? They. They fix o repair phones. ¿Ok? Ellos reparan teléfonos, en este caso. ¿Cómo la decimos en pasiva? ¿Ok? Pues complemento directo, lo pasamos a sujeto. ¿Esto en qué tiempo está? Fix en present simple. Por tanto, ponemos el verbo to be en present. Phones. Phones será am, is o are. Efectivamente, como es plural, es are. Are. Y ponemos el participio del verbo fix. ¿Cómo es el participio del verbo fix? Pues muy sencillo, le añadimos ed porque es regular. Y ya tenemos la pasiva hecha. Phones are fixed. Los teléfonos son reparados. En español decimos se reparan móviles o teléfonos o celulares o como queráis llamarlo. Como hemos dicho antes, en este tipo de pasiva refleja, el sujeto va a ser ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues no sabemos. Alguien lo hizo, pero no sabemos quién concretamente. Entonces, lo importante aquí siempre va a ser qué se hizo. En este caso, un puente, a bridge. Pues, a bridge. Como esto está en past simple, pues lo ponemos el verbo to be en past. ¿Ok? A bridge was built. Aquí coincide que el pasado y el participio se escriben igual. Build, built, built. Son las dos iguales, pues se pone igual. Este es pasado y este es participio. A bridge was built. ¿Por quién? En este tipo de oraciones de pasiva refleja nunca hay by. Podríamos poner by them. Pero ¿de qué nos sirve decir by them? Por ellos. ¿Pero quiénes son ellos? No sabemos. Entonces, no se suele poner esto nunca en este tipo de pasivas. A bridge was built. Se construyó un puente. Un puente fue construido. Vamos a ver un último ejemplo de pasiva refleja con el se. Y fijaos en este. Se cultiva arroz en China. Bien, hemos dicho que en la pasiva de este tipo no hay by quién lo hizo, porque no sabemos quién lo hizo, o quién lo hace. Entonces, lo que sí puede aparecer es un sitio, en China, en este caso. Entonces, la activa sería they grow rice. ¿Dónde? In China. ¿Ok? Ellos cultivan arroz en China. Entonces, ponemos como sujeto en la pasiva rice. Y decimos rice. Grow está en presente. Pues ponemos to be en presente. Rice is. Y ahora el participio de grow. Pues si no sabemos los verbos irregulares, sabremos que es grow, grew, grown. Participio. ¿Ok? Rice is grown. Y en este caso ponemos un sitio. In China. Esto no tiene nada que ver con el by, lo que sea.
Esto es simplemente un complemento circunstancial de lugar, es decir, un sitio. Rice is grown in China. El arroz es cultivado o se cultiva en China. Bien, también con se tenemos una pasiva que se llama pasiva impersonal. Bien, se dice, se piensa, se sabe, se cree, etc. Bien, en este tipo de pasiva, la activa es el sujeto siempre they, ¿vale? Ellos piensan, ellos dicen, ellos saben, etc. Por ejemplo, podríamos tener una activa como esta. They say that vegetables are healthy. Ellos dicen que las verduras son saludables. Bien. Entonces, they say es lo mismo que decir it is said. Y esto es una pasiva. Ello es dicho. To be más participio. ¿Ok? Ello es dicho that vegetables are healthy. Se dice que las verduras son saludables. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Se sabe que la Tierra es redonda. Bien, pues ese se sabe, hemos dicho directamente ya en pasiva, it is, antes era it is said, se dice, ahora es it is del verbo saber, el participio del verbo saber. It is known, es sabido. Se sabe, es sabido. It is known that the earth is round. Es sabido, se sabe, que la Tierra es redonda. It is known that the earth is round. Vamos a ver otro ejemplo. Se dice que el agua es saludable. Pues la pasiva solo está en se dice. It is said. It is said that water is healthy. Es dicho, se dice, que el agua es saludable. Bien, en inglés tenemos una dificultad y es que podemos hacer esta pasiva para decir esta idea, se dice que el agua es saludable. Bien, en inglés se puede hacer lo siguiente, y es en vez de decir it is said that water is healthy, podemos irnos directamente a water. Y seguimos poniendo is said. En vez de decir it is said, ponemos water is said. El agua es dicha, eso en español no se dice de ninguna manera. Pero en inglés sí. Water is said. Y ahora va un to. Y be. Is said to be healthy. Es dicha ser saludable. Bueno, la traducción nuestra es se dice que el agua es saludable, tanto aquí como aquí. Pero en inglés hay estas dos estructuras. It is said. Y lo que hayamos dicho aquí, ponerlo como sujeto. Y is said. It is said to be. Esto lo ponemos en infinitivo. Healthy. Se dice que el agua es saludable. Dos formas de decirlo en inglés. Vamos a ver otro ejemplo. Y ya directamente la ponemos en pasiva con it is said. It is said that John is intelligent. Se dice que John es inteligente. ¿Cómo podríamos hacer la otra forma de pasiva? Pues lo que viene después del that, que es John, lo ponemos en primer lugar. ¿Ok? John. Y en vez de esto lo ponemos igual. En vez de poner it, ponemos John. Is said. Y ahora ponemos un infinitivo. To. Luego to be. Intelligent. ¿Ok? John is said to be intelligent. Dos formas de decir lo mismo, dos pasivas. It is said that John is intelligent and John is said to be intelligent.
Bien, para cambiar un poco vamos a poner otro ejemplo, pero en vez de con it is said, it is thought. En vez de se dice, se piensa. Es pensado, se piensa. It is thought that Jane lives in London. ¿Okay? Se piensa que Jane vive en presente en Londres. ¿Okay? ¿Cómo podríamos poner eso de la otra manera? Pues lo que va después de that, Jane is thought, esto se queda igual. Un infinitivo, to live in London. Dos formas de pasiva para decir lo mismo. It is thought that Jane lives in London. Jane is thought to live in London. Bien, la cosa se puede complicar un poco más y es cuando ponemos este verbo en pasado, por ejemplo. It is said that Jane lived in London. Se dice que Jane vivió en Londres. Ok, ¿cómo podemos poner la otra forma de pasiva? Después de that ponemos Jane, ok, Jane. Is said, se queda igual. Aquí viene el problema. Bien, cuando tenemos el verbo en past simple, aquí tenemos que poner to have lived en vez de to live. Okay? To have lived in London. Bien, bueno, pues tenemos que aprendérnoslo. Cuando tenemos pasado, en vez de poner to live, ponemos to have lived. Haber vivido. ¿Se dice que Jane vivió en Londres? Jane se dice haber vivido en Londres. Bien, esto es, en español no existe ni nada por el estilo. Pero en inglés sí, entonces, bueno, hay que saber que existen estas dos formas. Si tenemos el verbo en pasado, tenemos que poner to have lived, como si fuera un present perfect en infinitivo. Pasamos a otro tipo de pasiva, que es con los verbos modales. Esto quizá es un poco más fácil. Vamos a ver. La estructura es sujeto, el verbo modal que sea, be y el participio del verbo que sea. Por ejemplo, you, modal, vamos a poner can, por ejemplo. Be lo ponemos tal cual, be, y un participio. Punished. You can be punished. Puedes ser castigado. También podríamos decir you could be punished. Podrías ser castigado. O también you might be punished. Podrías ser castigado. Could y might aquí son sinónimos. O también podemos decir, si nos ponemos severos, you must be punished. Debes ser castigado, etcétera, etcétera. La estructura siempre es igual, sujeto más modal más be más participio. ¿Ok? Ok, vamos a poner un par de ejemplos más con los modales para que veáis que es siempre igual. Mary should be taken to hospital. Mary debería ser llevada al hospital. O por ejemplo, this letter must be sent to him. Esta carta debe ser enviada a él. Y bien, ha llegado el momento de hacer un fill-in y también es un buen momento para suscribiros si os ha gustado el vídeo y recibir avisos de nuevos vídeos. Para ver cómo se hace la pasiva en todos o casi todos los tiempos verbales, tenéis otro vídeo en el canal que os aparecerá por aquí. Number 1. You gave a prize yesterday. Bueno, evidentemente lo que tenéis que hacer es ponerlo en pasiva, ¿no? Bien, tenemos una pista. Yesterday. Estamos hablando de ayer, por tanto vamos a poner en past. ¿Ok? ¿Qué vamos a poner en past? El verbo to be.
You were. ¿Ok? You were. Y give lo vamos a poner en participio. You were given a prize yesterday. Tú fuiste dado, te dieron, ¿ok? Un premio ayer. He gave a prize tomorrow. Aquí la pista es tomorrow. Es decir, vamos a tener que usar un futuro. ¿Qué vamos a poner en futuro? El verbo to be. He will be. Give en participio. Given a prize tomorrow. Él será dado un premio mañana, es decir, le darán un premio mañana. Number 3. It say that you are intelligent. Bien, esto es lo que hemos dicho antes de se dice, se piensa, se cree. En este caso, verbo decir, pues se dice. It is said. ¿Ok? It is said that you are intelligent. Se dice que eres inteligente. Penicillin discovered by Fleming. Bueno, sabemos que la penicilina fue descubierta por este señor, Fleming. Por tanto, es una pasiva normal y corriente. La penicilina fue descubierta. Was discovered. ¿Ok? Penicillin was discovered by Fleming. La penicilina fue descubierta por Fleming. Number 5. Vegetables think to be healthy. Bien, esta es aquello de se piensa, pero empezando por, en vez de por it, por vegetables. Vegetables are thought to be healthy. Se piensa que las verduras son saludables. Number 6. Phones repair in this shop. Los teléfonos se reparan o son reparados en esta tienda. Por tanto, are repaired in this shop. ¿Ok? Your car, tu coche, tu carro. Tenemos un modal y el verbo robar, steal. Steal, stole, stolen. ¿Ok? Entonces, tenemos que usar, ¿os acordáis? Your car might, el modal, luego be, y luego el verbo en participio. Steal, stole, stolen. Por tanto, stolen. Your car might be stolen if you park it here. Tu coche o tu carro podría ser robado si lo aparcas aquí. Number 8. A big house built here last year. Last year, es decir, en pasado, tenemos que ponerlo. Una gran casa se construyó, fue construida. ¿Ok? Was built. A big house was built here last year. Una gran casa fue construida o se construyó aquí el año pasado. Ok, it know that smoking is bad. Se sabe que fumar es malo. Por tanto, it is sabido, se sabe. It is known that smoking is bad. Ok, y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.